El día de hoy nuestro tema es fuentes de la historia. Vamos a recordar dos cosas primero. Habíamos conversado que la historia es una ciencia social porque ya utiliza el método científico para su investigación, partiendo de una hipótesis, estudiando todas las fuentes, interpretando los datos recolectados, sacando conclusiones que tengan un buen basamento y publicando los resultados previa evaluación de los especialistas en el tema. También habíamos hablado que la historia era una ciencia interdisciplinaria porque se va a ayudar de otras ciencias auxiliares para tener mayor certeza en la información que recolecta y tener conocimientos más acertados. Pero no solamente se ayuda de ellos, sino también se ayuda de las fuentes de la historia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si una cualidad tienen en común los historiadores y los investigadores es que son curiosos y lo que les encanta es interpretar las fuentes. ¿Por qué? Porque una fuente es cualquier testimonio escrito, oral o material que permite la reconstrucción, el análisis y la interpretación de algún acontecimiento histórico, costumbres o tradiciones de un pueblo. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a la conclusión de que en culturas precolombinas había la existencia de la vida después de la muerte? Porque en las tumbas que encontraron los arqueólogos se encontraban ofrendas, se encontraba comida y hasta personas con sandalias y hasta zapatitos. ¿Por qué? Porque pensaban que esta persona después de morir, su espíritu continuaba un largo viaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas fuentes pueden ser fotografías, pueden ser pinturas, pueden ser planos de ciudades, mapas también. Por ejemplo, antes se pensaba que la Tierra era plana y los mapas representaban esa realidad. Hoy nuestros mapas representan la realidad de la circunferencia. También tenemos cerámicas, entrevistas o encuestas, restos óseos, sean tanto de animales como de humanos. Sabemos que se dio una batalla entre los españoles y los incas en la ciudad de Lima porque se encontraron esqueletos indígenas con orificios de bala. Y sabemos que las armas de fuego no fue un invento autónomo del Perú, sino que lo trajeron los españoles. También nos van a ayudar los cuadros estadísticos, herramientas y utensilios, monumentos, para saber a qué personas se consideraban honorables en distintos tiempos y espacios de la sociedad, como el monumento a Simón Bolívar, San Martín, Francisco Bolognesi, Napoleón Bonaparte, etc. Así también las noticias de diversas épocas se consideran una fuente histórica. Y vamos a hablar acerca de los tipos de fuentes. Hay muchas clasificaciones de tipos de fuentes, pero vamos a mencionar una de las principales. Las fuentes se clasifican según su relación temporal con el pasado como fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las producidas en la época analizada, por ejemplo, el Acta de Independencia del Perú. El Acta de Independencia del Perú se firmó el 21 de julio de 1821, una semana antes de la proclama de la independencia. En cambio, una fuente secundaria son interpretaciones de fuentes primarias, por ejemplo, un libro sobre la historia de la Guerra del. Otro ejemplo puede ser las crónicas. Las crónicas de los españoles con respecto de los incas se consideran fuentes primarias porque fueron escritas en el mismo lugar de los hechos. Sin embargo, un libro de historia que cite las crónicas se convierte en una fuente secundaria. Las fuentes de la historia, según el tipo de información, son 4. Orales, materiales, escritas y audiovisuales. Las orales son las que se han venido transmitiendo de generación en generación. Incluyen leyendas, tradiciones, historias, anécdotas, etc. No suelen ser muy confiables porque cuando se transmiten de persona a persona suele tener algunas variaciones. Las fuentes materiales son todo lo físico a lo que un investigador puede recurrir. Por ejemplo, los fósiles, las obras de arte. También tenemos monedas, vestigios, ofrendas, momias. También tenemos fuentes escritas. Cuando hablamos de fuentes escritas, estamos hablando de todo lo que ha sido grabado por un ser humano. Un documento informativo que pueden ser cartas, libros, decretos. Muchas de las fuentes de la Segunda Guerra Mundial estuvieron conformadas por las cartas que
que los soldados enviaban a sus seres queridos. Otro ejemplo son los jeroglíficos egipcios, que tuvieron que ser interpretados, pero también nos transmitieron un mensaje de hechizos, de caminos, información de los faraones y nobles que eran enterrados en las islas. Finalmente tenemos las fuentes audiovisuales, muy relacionadas con nuestro contexto. Las películas, los videos y las grabaciones. Puede ser que haya ocurrido un incidente hace 20 años y se ha seguido investigando a través de testimonios, pruebas forenses. Eso también constituye fuentes históricas. Y me preguntarán ustedes, y profesora, parece que todo puede ser una fuente de historia, ¿es verdad eso? Sí. Cualquier material es considerado fuente potencial por la información que pueda brindar al investigador. Por ejemplo, tenemos información tecnológica. Cuando se han hecho excavaciones en cuevas de hace 12.000, 15.000 hasta 19.000 años, fue una gran sorpresa enterarse que había piedras y huesos tallados específicamente a modo de herramienta. En la Edad Media se dieron inventos interesantes como la brújula, como el labio, tenemos también la imprenta. Tenemos también información cultural. Por ejemplo, les voy a enseñar este amuleto que ustedes ven aquí. A ver, lo voy a acercar. Si ustedes pueden ver aquí, este es un producto que se vende mucho en las alacitas. ¿Y este instrumento puede ser una fuente histórica? Sí, porque habla de la creencia andina de las alacitas, que cuando compramos algo en pequeño, se nos va a hacer realidad con el tiempo. También una fuente nos puede dar información sociopolítica. Por ejemplo, en la gran mayoría de tumbas de las culturas antiguas hay inscripciones en los idiomas de esa cultura que describen la vida y obra de cada gobernante, así como un homenaje que se hacía a ellos. Y los investigadores y arqueólogos principalmente tienen que interpretar todas estas fuentes. También nos van a dar una información económica. Les comentaré, por el año 60-70, nuestros padres o abuelos, en su caso, ganaban 16 soles, ganaban 20 soles. Entonces, cuando tú te pones a pensar, ¿pero cómo vas a vivir con 20 soles? Pero una fuente histórica te dice, sí, ganaba 20 soles, pero también el saco de arroz estaba $1.20. Entonces, espérate, si tú ganabas 20 soles, es como ahora 200 soles, y el saco de arroz está 120, ¿sí? Ya. Entonces, también una fuente nos puede dar una información económica. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que esta latita sea una fuente potencial de historia? ¿Sí o no? Les voy a decir que sí. Para mí, como persona que no estoy interesada, es una simple lata que voy a reciclar poniéndole en la blanquecina. Pero si de acá 50 años viene un investigador para saber cómo es que en el 2020 era la tecnología en la conservación de alimentos, esta lata va a ser una fuente de historia para la persona, porque aquí va a tener la información nutricional, también más abajo el periodo de vencimiento. ¿Y ustedes creen que esto como lata será también una fuente histórica? Sí. Imagínense que en el 2050 ya han fabricado otro tipo de envases que sean biodegradables y ya no utilicen más el aluminio. Entonces el científico vendrá y analizará el material de este envase para decir, en el año 2020 las personas hacían conservas en azúcar y los guardaban en contenedores de aluminio. Entonces, ¿una simple lata podría constituir una fuente histórica? Sí. Todo depende de la información que le pueda dar al investigador. Alguna vez un investigador me dijo, nosotros no somos genios, pero sí somos locos curiosos. Y es cierto, porque un investigador puede encontrar una fuente de información hasta en un pedazo de oro. Muy bien, entonces ya vamos entendiendo. Cualquier cosa puede ser una fuente de la historia de acuerdo al potencial de información que le quiera dar al investigador. Pero no solamente es encontrar una fuente y ya, no hay más, lo encontré y bien, qué chévere. No. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que los científicos hablan de que los primeros hombres del Perú tienen una antigüedad de 20.000 años? ¿Que los dinosaurios son de hace 3 o 4 millones de años? Ellos utilizan métodos de datación de fuentes. Empezaremos con algunos. Por ejemplo, tenemos el arqueomagnetismo. Consiste en estudiar la imantación de la arcilla después de ser cocida, lo que permite detectar una antigüedad de hasta 2.500 años.
Como ustedes saben, hace 2500 años, el material más popular para hacer vasijas, ofrendas, etcétera, era la arcilla. Entonces, en el proceso, ¿no? La arcilla tiene magnesita. Entonces, estos granos se van a fundir a 580 grados centígrados más o menos y van a pasar por un proceso de enfriamiento. Esto es lo que van a medir los científicos para saber la antigüedad de un recipiente. Tenemos otro método que se conoce como la dendrocronología. Contabiliza la antigüedad de un objeto de madera de acuerdo con la amplitud de sus anillos. Puede remontarse hasta 7200 años. Les cuento un dato. Solo hay una manera de saber la edad de un árbol. Lamentablemente es solo cortándolo, porque cada aro determina cierta etapa de su crecimiento. Y este tipo de estructura hay que saberla estudiar y analizar de acuerdo a cada tipo de árbol que ha sido tallado. En el presente, la madera generalmente es tratada y es procesada, pero en la antigüedad los árboles solamente eran cortados y se les daba la forma en su estado natural, haciendo más posible que se pueda detectar la antigüedad y la edad de ciertos elementos fabricados de madera. Tenemos otro método de datación conocido como la termoluminiscencia. Este sistema se aplica a materiales que han sido sometidos a temperaturas superiores a 500 grados. ¿Qué puede ser eso? ¿Que habrán quemado a tal temperatura, 500 grados centígrados? Pues la cerámica puede remontarse a fechas cercanas a los 100.000 años. Y aquí está uno de mis favoritos, el carbono 14, que todos mis alumnos saben que siempre lo menciono. El carbono 14 fue creado por el estadounidense Willard Libby en 1949. Se encuentra en todo ser vivo y Libby descubrió que a partir del momento de la muerte, la cantidad de dicho isótopo se va reduciendo hasta llegar a la mitad al cabo de unos 5.730 años. Se calcula que puede alcanzar unos 50.000 años de antigüedad. Vamos a ver por qué esta es una de las pruebas hasta ahora vigentes y más utilizadas. ¿Por qué es importante? Porque es la técnica basada en isótopos más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menor de 60.000 años, ya que debido a su presencia en todos los materiales orgánicos, el carbono 14 se emplea en la datación de especímenes orgánicos. El carbono 14 no puede utilizarse en una vasija de piedra. ¿Por qué? Porque no es una materia orgánica. Pero sí podría hacerlo en una vasija de calabaza, porque la calabaza sí es una sustancia orgánica que va a reaccionar al carbono 14. Miremos este proceso. El carbono radioactivo se desintegra con una velocidad conocida. Los paleontólogos pueden determinar la edad de un fósil midiendo la cantidad de carbono 14 que contiene. Primero, ¿qué hacemos? Los organismos vivos absorben carbono 14, es decir, el carbono radioactivo, durante su vida. De ahí se transforma en un fósil. Una pequeña porción del fósil es incinerado y convertido en gas, dióxido de carbono. En ese momento se liberan dos gases, el carbono 12 que es estable y el carbono 14 que es inestable. Luego de eso, los electrones pasan a un contenedor de radiación que registra el número de electrones emitidos. Y así podemos saber la antigüedad de fósiles y de toda sustancia orgánica que un historiador haya encontrado. Entonces, como ustedes han visto, no solamente es encontrar una fuente ya, sino que hay que saber estudiarla, interpretarla, averiguar, analizarla también. Finalmente tengo que decirles que con esta parte tenemos que tener mucho cuidado, porque la historia nos ha demostrado que de acuerdo a diversos intereses, muchas veces existe manipulación histórica de las fuentes. Es decir, las personas alteran las fuentes de la historia para su conveniencia, para hacer daño o para librarse de algo. Claro ejemplo es la historia de Joseph Stalin, que fue un dictador de la antigua Unión Soviética, que se le conoce por haber intentado eliminar toda fotografía, grabación y videos que haga referencia a sus enemigos políticos. En el anterior tema habíamos hablado de los cráneos deformados. Este tipo de imágenes que ustedes ven las van a encontrar circulando en internet diciendo que estos cráneos deformados pertenecen a los alienígenas y no a los seres humanos. También es un ejemplo de manipulación de la información. ¿Por qué? Porque los científicos ya hicieron los análisis respectivos y, como les había comentado alguna vez,
Paracas, Nazca, los mismos incas practicaban la deformación de cráneos utilizando vendas y palos. ¿Por qué? Porque este tipo de cráneos le daba a la persona mayor estatus. Entonces, si ven una teoría conspirativa que dice que estos cráneos deformados son de alienígenas, pues no les crean, porque eso es mentira, es manipulación de la información. Como ustedes pueden ver, hay que tener mucho cuidado con la manipulación histórica de la historia. Y lo mismo es en cuanto al coronavirus. Se dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que saber tener el suficiente juicio crítico para elegir información. Leemos información creemos. Y nada más decirles que ese ha sido el tema de hoy. Resumen rápido. Recuerden que las fuentes de la historia la constituyen todo objeto material e inmaterial que pueda dar alguna información acerca de un hecho histórico. Tenemos varios tipos de fuentes que van, por ejemplo, desde sus características principales como fuentes orales, escritas, materiales audiovisuales y de acuerdo al tiempo, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Cuándo se considera fuente? Cuando puede dar información al investigador. Recuerden que no solamente es poseer el objeto y ya, no, sino que hay que tener métodos de datación de fuentes, hay que utilizar otras ciencias para tener una información más exacta y para que el objeto histórico que tenemos a la mano nos dé mucha más información de la que a simple vista existe. Recuerden que hay que tener mucho juicio crítico en cuanto a todo lo que leemos, porque hay muchas personas inescrupulosas que van a manipular estas fuentes de información en su propio beneficio. Es por eso que los investigadores tienen que ser muy incrédulos, muy escépticos, muy perspicaces y sobre todo muy curiosos y observadores para que no se les vaya ningún detalle y puedan llevarnos la historia tal como fue a todo el mundo. Muy bien, este ha sido el tema Fuentes de la Historia. Yo soy la doctora Brenda Salas Mendizábal y conmigo será otra oportunidad con otro tema interesante. Así que ya saben, fanáticos de la historia, nos vemos. Y bueno, este video está siendo grabado durante la cuarentena, así que todos a quedarse en casita. Y si vas a salir, respeta todos los protocolos de seguridad por ti y por tus seres queridos. Nos vemos. Chao, chao.